Muy amable, muchas gracias, director. Saludo a nuestros telespectadores, saludo a mi director Miguel Andrés, que nos permite, a través de la aplicación Zoom, estar haciendo este pensamiento propio el día de hoy junto a Tomás Jocelyn Hall y junto a Ariel Llévenes Ubiabre. Tenemos las excusas de Patricio Lynch para no poder estar el día de hoy, justamente en atención al delicado estado de salud de su distinguida profesora académica, muchos años viviendo en la, digamos, capital de la región del Biobío, en esta zona, y está complicadita de salud la esposa de Patricio. Así es que hoy día nos ha presentado las excusas. Yo quiero saludar rápidamente a nuestros patrocinadores. Como siempre me acompaña CardioGres. Cuide su corazón. Un chequeo no es tema de edad, ni a los 20, a los 40, a los 70. En cualquier momento de la vida hay que hacer un chequeo al corazón con un electrocardiograma. Y llegó CardioGres con equipos de última generación, con lo más avanzado, para hacer, por ejemplo, un electrocardiograma. Además, CardioGres tiene convenio con FONASA. Y si usted es FONASA nivel 1, un electrocardiograma tiene un valor de 3.740 pesos. Es una oportunidad para hacer un chequeo, por ejemplo, al corazón o un ecocardiograma, un test de esfuerzo. CardioGres está ubicado frente al Hospital Regional de Concepción, en calle San Martín, 1459. Toda la información www.cardiogresSPA.cl. Cuando baja la temperatura se requiere un calefactor, un calor inteligente, un calor PAPS, un calor eficiente. Bueno, las chimeneas también que tiene PAPS, y les adelanto, les adelanto. Me dijeron que lo dijera la próxima semana, pero le voy a dar el dato a ustedes. A partir de la próxima semana, 20% de descuento de los calefactores PAPS. Bueno, están en Calle Ongolmo, 23 en Concepción, y además les señalo, por ejemplo, que toda la información está en www.paps.cl. Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. Es confianza. Y está con nosotros el equipo completo, el doctor Oscar Lynch, Franco Inocenti y Milton Inostroza, que se ponen a su disposición cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva. Converse con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Voy a comenzar saludando a Ariel Llévenes Ubiabre. Es un gusto saludarlo, Ariel. Hoy día nos va a acompañar el destacado panelista también de varios programas importantes, y entre ellos este, Tomás Jocelyn Hall. Ariel, bienvenido a esta conversación. Hola, don Richard, ¿cómo está? Como siempre, un abrazo cariñoso para usted, para todo su equipo, para todas las personas que también nos ven. Y también un saludo ahí a la distancia a Tomás Jocelyn Hort, un saludo cariñoso. Y dispuesto acá a conversar respecto de cómo va nuestro país. Sí, tenemos mucho que conversar, sobre todo en materia económica. Hoy día está zanjándose el tema, ojalá que no vaya al Tribunal Constitucional, el tema económico. Por otro lado, están todas las fichas puestas en atención a que a fines de agosto ya sea promulgada la ley de reconstrucción nacional. Hay un sinnúmero de dudas todavía que tiene el mundo de la construcción. En fin, la verdad es que hay mucho tema para conversar. Y saludo con un fuerte abrazo a Tomás Jocelyn Hall. Bienvenido, Tomás. Gracias por estar hoy día con nosotros. Cuando el barrio latinoamericano tiene a Keiko Fujimori también sumada, ¿cierto?, a esta tendencia derechista. Bienvenido, Tomás. ¿Sabes? Pasa, Richard, voy a partir haciendo una anécdota. El hecho de que no esté Patricio se refleja de otra manera. Entonces, los tres estamos vestidos como si estuviéramos en un gimnasio, por así decirlo. Y la verdad, las cosas es que, como muy bien efectivamente criticaba actualmente Mara Sedini, actualmente este es un gobierno fome, por gente fome que habla fome, y la verdad las cosas es que yo no quiero que este programa termine siendo eventualmente un ideal gimnasio, por así decirlo. Yo creo que nosotros tenemos que de alguna manera describir eh, una expectativa de los chilenos que de alguna manera no miran el devenir de la coyuntura solamente en base a un ejercicio, por así decirlo. Y yo quiero llegar y justamente reflejarlo en lo siguiente. La mega reforma no está despachada todavía, y no está despachada porque este gobierno ha creído que puede llegar y justamente establecer una relación con el Congreso que lo domestica y dar una señal de usarlo nomás, para llegar y sacar de él
lo que quiere sacar de corto plazo. Y tiene el proyecto en el Tribunal Constitucional, lo que te dice en buenas cuentas de que en realidad esta forma o este arreglo del gobierno con el Congreso no está zanjada, no está resuelta. Y se quejan diciendo, ¿cómo van al Tribunal Constitucional para, en el fondo, circunvalar la voluntad popular, por así decirlo? Es que en realidad la voluntad popular no se está expresando adecuadamente porque no está bien ajustada, ¿te fijas o no? Y se va a una ruleta rusa, que es un Tribunal Constitucional que está constituido básicamente por gente que son exconstituyentes, más de izquierda actualmente, que en el fondo abre cuestión sobre la invariabilidad, sobre las compensaciones a los rechazos de las resoluciones de calificación ambiental. Tú mismo has mencionado de que ni siquiera la Cámara de la Construcción se siente que está logrando lo que es su principal objetivo en lo que es el proyecto, que es no solo la rebaja tributaria, sino que las contribuciones de bienes raíces tienen los alcaldes divididos, y además esto de la IVA a la primera compra actualmente de bienes raíces. Entonces, tú lo que te encuentras es de que Quirós no es todo lo potente que parece ser. Pero no solamente Quirós. Este gobierno está en este momento preparando eventualmente una reforma al Código Minería, porque se dio cuenta de que en realidad no bastan con aprobar proyectos. Y no basta tener al Consejo de Ministros eventualmente con la ministra de Medio Ambiente, con el ministro de Economía, eventualmente anunciando, por así decirlo, nuevos permisos. Acaban de anunciar efectivamente la ampliación del puerto de Valparaíso, pero eso no basta. Entonces los tipos eventualmente se han dado cuenta que tienen que reformar los permisos de alguna manera porque están teniendo problemas en el Poder Judicial, en los tribunales. Entonces empiezan a tratar de alguna manera de arriar grupos de interés, como lo hicieron con la Cámara de la Construcción y como lo han hecho con otros, para llegar y justamente decirles que en buenas cuentas todos van a salir ganando eventualmente con una reforma legal efectivamente del Código de Minería o a los permisos, por así decirlo. Yo tengo uno, porque uno de los temas que efectivamente quieren meter es eventualmente el tema de los umbrales de producción para entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Actualmente en minería todo lo que esté por debajo, 5.000 toneladas, no entra al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero eso es muy chico, entonces hay una especie de expectativa para llegar justamente a ampliar esos umbrales. La pregunta es cómo hacerlo. Si lo hacen por ley, lo hacen por decreto, por así decirlo. Lo que yo quiero llegar a explicarte con esto, que este gobierno está haciendo agua con los sectores que de alguna manera trató de vender. Por eso tuvo que llegar a acuerdo con Parisi, incluso poco menos que aprobando la mega reforma, pero con una promesa de devolución de IVA a los pañales. Después, posteriormente, tuviste una discusión del MEPCO, donde se sinceraban teóricamente los precios de los combustibles, pero no hemos llegado al día de hoy a los precios que estaban vigentes antes de los conflictos en el Medio Oriente. Así que, en realidad, fue bastante un engaño, por así decirlo, de esto de que se sinceraban los precios. No se están sincerando porque no se está beneficiando el país de lo que son las rebajas, efectivamente, el precio de los combustibles pues siguen altos, por así decirlo. Y ahora te vienen a vender eventualmente de que vamos a llegar a hacer eventualmente un cambio para llegar y hacer una cosa que en realidad no los va a someter a ellos a las mismas condiciones que estaban sometidos antes, eventualmente que están gravosos, cuando en realidad no están así. Y además tienes que las apuestas regionales en el cono sur, eventualmente, y geopolíticas del país, con los gringos le está fallando, porque en realidad este gobierno no tiene leverage. No tiene leverage eventualmente para evitar sobretasas que se están aplicando a todos. Entonces tú tienes un ministro de defensa y un canciller que en el fondo discrepan de cómo llegar y justamente enfrentar las reacciones a este tipo de temas. Entonces, lo que te quiero explicar en síntesis, perdón con el asunto, es de que la geopolítica de este país está fallando. Y no solamente está fallando, sino que en realidad nos está demostrando de que en realidad pasamos a estar en la foto, en la región, de una manera efectivamente agresiva, sino que los gringos están apostando más por Argentina y Perú más que por nosotros. Entonces tú tienes un gobierno que en realidad no tiene leverage, no apalanca, no tiene capacidades para aprovechar eventualmente su ciclo, no cacha muy bien para dónde va y no sabe qué ofrecer. Y además tiene divisiones internas que no le permiten andar. Y por último, tiene a socialistas, como lo que es Álvaro Elizalde, que viene llegando de vuelta y que quiere llegar y justamente asumir un rol mayor adentro del Partido Socialista, que en el fondo le ofrece al gobierno eventualmente volver a resucitar su reforma política, eventualmente para evitar la fragmentación. Lo que te quiero explicar con eso es que esta es la cueca inflante. Tú tienes élites públicas en Chile que no saben cómo llegar y justamente administrar el ciclo.
no tienen idea de cómo hacerlo. Se les ha salido de las manos, ¿ah? Y en el fondo eventualmente no saben cómo llegar y ir para adelante. Eso es una cosa que a mí me llama la atención. Sí, y además, Tomás, que pasan cosas, voy inmediatamente contigo, Ariel Llévenes. Lo siguiente, va el canciller, se reúne con las autoridades en Estados Unidos, sale, se toma la foto y dice, perfecto, de abrazo, nos vamos muy contentos. No pasan 48 horas y nos sorprenden con este castigo de un 12,5% subiendo los aranceles. Eso es todo un tema que es raro de entender. Ariel, voy con usted porque además a todo lo que estamos conversando sale a la palestra también el tema de se vende, no se vende Codelco. Además, Chile está teniendo ante el mundo una oportunidad maravillosa del valor que está teniendo el cobre hoy día. Nuestro Codelco, desastroso. Hoy día, impresionantemente caro extraer cobre. Y, y bueno, esa es la realidad hoy día. Ariel, lo escuchamos. Hay mucho tema sobre la mesa. A ver, primero, yo tengo la sensación de que el precio del cobre no es ya una oportunidad, sino que está ayudando en realidad a mitigar una serie de problemas, ¿ya? Pero de que vaya a ser una oportunidad que nos vaya a permitir pegarnos el salto. eh, Otras circunstancias permitirían eso, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, y escuchando a Tomás, yo ahora tengo muchas más dudas todavía de si la discusión en términos de las reformas económicas que Chile necesita es técnica. Parece que dejó de ser técnica y hace rato, ¿ya? Tiene que ver más bien con instalar ciertas convicciones, ¿ya? Cierto deber ser y hasta dónde en el fondo con la actividad política se puede ir negociando y se puede ir estableciendo ciertos acuerdos. Yo sigo pensando que lo importante es construir acuerdos más que ganar una determinada ley por un voto o dos. Es verdad que por un voto o dos se puede ganar una ley, pero sostener toda una institucionalidad que genere confianza a los inversionistas no se hace, en mi impresión, solamente ganando una determinada ley por un voto, sino también en cómo se van instalando ciertas miradas de acuerdo ya respecto de la importancia de hacer ciertas cosas en el plano económico y de, sobre todo, sostener estas cosas. ¿Ya? Y esa es una palabra esencial para mí, sostener. ¿Por qué? Porque creo que hoy en día nos gana el cortoplacismo. ¿Ya? Eh, Paradojalmente, tengo la impresión que lo conversamos en el programa anterior, paradojalmente decir gobierno de o situación de emergencia servía para instalar la urgencia de un cambio, ¿ya? No obstante, no sirve para sostener ciertas cosas a largo plazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo de repente tengo la impresión que todas las cosas se están haciendo con una mirada de ojalá ganar en una semana, ganar en dos y avanzar rápidamente. Y lo cierto es que la construcción de confianza, la construcción de consensos requieren de espacios reflexivos un poquitito más amplios, tanto en términos de tiempo como también en términos de actores, ¿ya? Y de quiénes son esos actores que van participando, ¿ya? En primer término, ojalá que participaran todos. Eso significaría que todos quisieran participar, ser partícipe de un acuerdo. Bien, si hay una oposición que no quiere ser partícipe de un acuerdo, bueno, hay que empezar a buscar las formas de cómo esto se va a sostener en un plazo largo. ¿Ya? ¿Por qué?
insisto, porque un inversionista no necesita que le aseguren los resultados. Un inversionista necesita que le aseguren ciertos horizontes de planificación sobre los cuales eh, plantearse inversiones. Y en ese sentido, yo no sé si esta reforma, que por mucho que ofrezca invariabilidad tributaria, se va a sostener en ya 3 años y medio más cuando aparezca el próximo gobierno. Ese, yo diría que es lo fundamental. Si no se puede, si no hay capacidad para sostener los cambios durante el próximo gobierno que venga, lo cierto es que la influencia sobre las expectativas, la influencia sobre el crecimiento económico, la influencia que esta ley pueda tener sobre sobre el reimpulso que se necesita para la inversión, yo creo que va a ser bastante, bastante acotado. Esa es mi impresión. Y por lo tanto, no hay que pecar de exceso de optimismo, de pensar en cómo esto va a acelerar el crecimiento económico, porque yo creo que va a ser bastante acotado el efecto. Sí, ¿sabe quién piensa igual que usted, Ariel? Es el expresidente Eduardo Frei, que dice que el escenario es complejo. Es complejo en la materia de la relación principalmente con los Estados Unidos. Y todos están señalando que la recuperación, por ejemplo, de las confianzas entre Chile y Estados Unidos ha sido lentísima, muy lenta. Y por otro lado, fíjese que si esto no hay por dónde tomarlo, se complica por todos lados. Le están pasando la cuenta a esta altura, con todos estos meses que lleva el presidente Katz, ¿cierto?, liberando el país, el oficialismo mismo, ¿ya? Diciéndole, oiga, y los indultos que usted ofreció, no pasa nada todavía. Entonces hay una parte de la derecha que apoyó a Katz que le está diciendo y por otro lado el tema de la seguridad y, bueno, estoy contigo, Tomás. ¿Sabes lo que pasa? Efectivamente, todo el cuento se está cayendo. O sea, el cuento de la emergencia no te sirvió. Quirós no te ha servido. ¿Ya? Los únicos sujetos que efectivamente insuflan o adulan a Quirós son Max Colodro, Sebastián Edwards y Gonzalo Cordero. No hay nadie más en la plaza. ¿Ah? Hoy día, hasta Nicolás Aguirre dice que Quirós vive tratando de ser el Vigi de la mitad de la década del 80. Eso lo dijo hace un par de meses atrás, ¿ah? No, no solamente ahora, pero tiene una gran razón. Cree que solamente bajando impuestos eventualmente va a tener efectivamente una especie de efecto impulso al crecimiento. Acabamos de tener a Laffer de nuevo, efectivamente tratando de alguna manera de convertirse en una especie de Milton Friedman de este gobierno, por así decirlo. Entonces, la verdad las cosas que los terraplanistas que creen que eventualmente la curva de Laffer funciona, que bajando impuestos va a tener efectivamente un aumento de la recaudación fiscal, es que están locos. Ese es el punto. O sea, tú tienes una mega reforma que todo el mundo sabe que el país está tragando una profundidad, una profundización de su dilema fiscal y su consolidación fiscal, su endeudamiento. No van a cumplir las metas, hay dudas sobre el crecimiento, el impacto sobre los subsidios a la contratación de mano de obra puede ser de consenso hacer algo, pero la verdad las cosas son caros y además es una droga, como muy bien dijo ayer la semana pasada, si ustedes recuerdan. Lo que pasa es que como estos temas son altamente complejos, nadie se recuerda las cosas que uno dice anteriormente. Y yo de las pocas cosas en que estoy de acuerdo con Ariel es lo que dijo la semana pasada, con respecto de que una droga, le quita la droga en lo que se refiere a subsidio a la contratación y te vas a dar cuenta que en realidad el país no funciona. Así que estos subsidios transitorios se convierten en permanentes, pero son caros, ¿no? Y además están a la espera eventualmente de una inyección. Hoy día, José Antonio Kast ha hecho una especie de llamado a una inyección de inversiones y esas inversiones no están por una razón muy simple, no están. Porque no basta invariabilidad tributaria o compensar rechazo en las resoluciones de calificación ambiental para llegar y justamente traer inversiones a Chile. Todas las inversiones forestales se están yendo fuera de Chile actualmente y es una razón, el grupo Mate se está yendo, Arauco se está yendo eventualmente hacia Brasil. ¿Y por qué? ¿Por qué? Tú te preguntas por qué. Primero que necesitan liquidez.
y no lo tienen en el mercado local. Y esa liquidez, efectivamente, están desesperados por llegar y rentabilizar certificaciones ambientales. Por eso tú tienes al Grupo Mate tan, tan proambientalista, tan pro swap, ¿no? Tan pro llegar y fijar sitios prioritarios y definir áreas protegidas, porque quieren llegar y vender bonos, carbonos, por así decirlo, para llegar y justamente financiar efectivamente su desafío de liquidez. Entonces, si tú te das cuenta, no basta eventualmente invariabilidad o RCA o estos subsidios a la contratación para llegar y estimular inversiones. Tú solamente habría podido hacerlo si hubiera hecho dos cosas que no sabe hacer. No sabe hacer. Uno es traer 1,5 puntos del PIB que está de plata chilena en el extranjero, traerlas de vuelta acá y aprovechar una fuga de capitales efectivamente de Estados Unidos actualmente. Tratar de aprovecharlo, pero no saben hacerlo. No saben hacerlo. El otro día un economista, la Constanza Telles, me dijo en el programa de Feito, bueno, ¿a cambio qué lo hacen? Bueno, oye, te quiero llegar y decir, es que los extranjeros no van a venir a invertir aquí si no traes tus propios capitales de regreso actualmente. Y si no eres capaz de llegar y justamente llegar y traducir eso en confianza local para llegar a invertir en tu propio país, olvídate que otras personas van a venir. Nosotros no hemos sabido hacer eso. Y la segunda cosa que no hemos sabido hacer es abrir mercado. ¿Ya? O sea, tú tienes en este momento a Francisco Pérez Maquena, que es canciller precisamente para llegar y fomentar el comercio, por así decirlo. Y no lo ha sido capaz de hacerse. La cosa con los gringos no le ha resultado bien. Y después, porque no basta apalancar los gringos con Marco Rubio, Vance y Peter Thiel. O sea, te lo digo con toda sinceridad, no basta hacerlo así. Y nosotros antes, hace 30 años atrás, entendíamos a los gringos de un modo que logramos de que ellos de alguna manera apostaran a nosotros con un acuerdo de comercial. Hoy día lo estamos poniendo en duda porque los gringos eventualmente nos colocan en un saco, eventualmente, que nos imponen sobre tasas punitivas para cualquier cosa y no sabemos cómo llegar y compensarla. Y después entonces Francisco Pérez se va a Filipinas y llega y justamente hace una especie de roadshow allá, pero en realidad un salto real a nuevos mercados no tenemos. ¿Ah? No tenemos. Entonces, ¿cuál es la oferta que hace Chile? Yo te voy a decir lo que las élites chilenas quieren hacer. Quieren convertirnos en Singapur. Quieren hacer un capitalismo de Estado, quieren hacer estos contratos leyes del decreto ley 600 y convertir a Chile en una especie de inversión caso por caso. Ese es el sueño chino. El sueño chino es tener al Estado de socio, no tener un Estado de derecho en donde tú puedes llegar a invertir aquí en condiciones iguales como cualquier otro y llegar y justamente apostar a lo que es tu marco regulatorio, tu confiabilidad económica en mercado, tu tranquilidad política. No, no, lo que quieren es tener al Estado en un contrato que lo violas o lo quieres derogar, eventualmente los tipos te llevan al CIADE una reclamación internacional y te cobran efectivamente las compensaciones de eso. Ese es el proyecto de la derecha económica chilena, las frondas económicas chilenas, la Cámara Chilena de la Construcción, el Grupo Mate, un conjunto de tipos que no saben vender Chile de otro modo. Esos cast. Y yo te voy a decir una cosa, eso es avasallarse de los argentinos, eso es quedar como una tierra de sacrificio, eso es no cumplir tus metas eventualmente y realmente no va a funcionar. Eso es lo que te quiero decir. Oye, pero es muy curioso, fíjate, a propósito de lo que está señalando Tomás, y se lo voy a preguntar a Ariel Llévenes, porque en el caso peruano, fíjate tú que en 10 años, 10 presidentes. Sin embargo, la economía, por Dios, nadie la toca. Oye, Perú ha tenido un crecimiento o mantenimiento, pero han crecido, sin duda, y hoy día están siendo admirados también cómo manejan la economía, independiente de estos, en 10 años, 10 presidentes. Y por otro lado, sumo un tema también que tiene que ver con nosotros, Ariel Llévenes, acá en la región del Biobío. Fíjese que, por suerte, y es una muy buena noticia, EDICE no cerró en atención a que llegó a un buen acuerdo la Junta de Acreedores, principalmente con el Banco Santander, en atención a creer en un potencial desarrollo, mantenimiento, pero ¿en base a qué, Ariel? Fíjese que todas las fichas están puestas en el tema de tierras raras, pensando en la minería local y el potencial también nacional, ¿cierto? Para que EDICE vuelva a ser el gran EDICE que fue. Pero son apuestas, volvemos a lo mismo. Y ahí, de nuevo, una vez más, no hay proyectos grandes como lo que usted siempre ha pedido. Y esto va de la mano, Ariel, y con esto voy rápidamente con usted, con el resultado de la encuesta CADEM, que dice que el pesimismo no sube,
el futuro del país está, digamos, nadie está creyendo, ¿cierto?, que el país vaya a mejorar en el corto plazo. Y el nivel de pesimismo es el más alto en los últimos 10 años. Anímicamente, no nos estamos creyendo el cuento tampoco de volver a crecer, Ariel. Sí, bueno, a ver, vamos un poco desmenuzando esto porque yo tengo la impresión, y voy a partir con lo último, respecto de las encuestas. Si bien las encuestas sirven para ir midiendo la temperatura de algunas cosas, eh, yo tengo la impresión que a estas alturas ya casi más daño que hacen que otra cosa. ¿Por qué? Porque los gobiernos y porque los líderes y porque las distintas autoridades se están comenzando a mover en función de la temperatura del momento y no en función de repente de lo que hay que sostener en plazos más largos. ¿Ya? En ese sentido, yo presiento una falta de liderazgo bastante fuerte, porque el líder, entre otras cosas, también tiene que ser capaz de instalar aquellos temas que el resto no es capaz de ver y lo tiene que visualizar el líder. ¿Ya? Y acá en este plano, lo que uno ve es una suerte de vaivén. No estoy hablando solamente de este gobierno, ¿eh? Esto viene ocurriendo ya desde hace muchos años, lamentablemente, de un vaivén de propuestas en función de cómo van evolucionando semana a semana las determinadas encuestas. ¿Ya? Por lo tanto, así es muy difícil que algo que apunte a elementos estructurales del país vayan a poder sostenerse en el tiempo, porque los cambios, o sea, que uno vaya a lograr resultados. ¿Por qué? Porque esos resultados refieren a cambios que requieren sostener en el tiempo algunas medidas. ¿Ya? Medidas que aún así incluso podrían ser apuestas. ¿Ya? Ahora, yo, sin terminar de comprender todavía los vaivenes políticos, me preocupa mucho eh, qué va a pasar con este aumento de aranceles desde Estados Unidos. La razón es bien simple. Para mí, en el corto plazo, ese aumento de aranceles no significa nada, ¿ya? En términos de efectos muy importantes. Pero si ese aumento de aranceles se extiende en el tiempo, se profundiza en el tiempo, sí van a haber efectos grandes. El cobre quedó excluido, pero ojo, salmón, vino, agroindustria, ojo con el daño que podría ocurrirse ahí. Ahora, ¿por qué mi preocupación? Porque yo tengo la impresión que esa medida va a durar tanto como falte habilidad o capacidad política de Chile de ir negociando ciertas cosas con Estados Unidos, ¿ya? Sobre todo en lo que tiene que ver con algunas regulaciones, ¿ya? Que seguramente se van a tener que establecer y que van a requerir de negociación aquí adentro. Si esa negociación va a ser del estilo en que ha sido la reforma económica que se ha planteado hasta ahora, esta ley de reconstrucción, yo creo que lo que se augura entonces es un plazo bastante largo respecto de los efectos de los aranceles. Esa es mi preocupación. Y superando la visión país, ojo, de todos los sectores, salvo salmón podría ser, ¿ya? Pero fíjense que golpearían fuertemente de nuevo a nuestra región, sectores madereros, sectores... Entonces, eh, por ahí es donde reside mi preocupación. En lo técnico, eh, es evidente
que el consenso generalizado va a ser que los aranceles dañan tanto a una parte como a la otra. Pero dado que la discusión hoy día va a requerir más de habilidad política para cómo se negocian o se llegan a consensos sobre ciertas regulaciones que se espera que Chile tenga, es donde podríamos, yo creo, tener más problemas. Y ahí es donde está centrada mi preocupación. Mm. Gracias, Lo que Ariel. pasa, Voy contigo, Tomás. Solo quiero agregar una cosa bien curiosa en esto, ¿ah? Porque habiendo sido el tema de la mega reforma, el tema de la ley de reconstrucción nacional, uno de los estandartes, el corazón, ¿cierto?, de lo que significa, digamos, para el gobierno, y se les cae esto en la votación, producto de un senador justamente de acá, de la región del Biobío, que no estuvo el senador Van Rysselberghe. Y ahora vuelve, entiendo que 4 o 5 de agosto, por ahí ya está la fecha lista para volver a votar. Y ojalá que vaya bien, porque el escenario cada día se complica más. Estoy contigo, Tomás. lo que pasa es que da lo mismo el tema de la votación, porque la votación era sobre un informe de la comisión mixta actualmente y además tenía que ver con las contribuciones y el mecanismo de compensación. Para serte sincero, eso es un tema de varios temas. Eso es lo que te quiero tratar de serte sincero en esta materia. Y la verdad, las cosas es que lo único importante del hecho que le fracasó al gobierno la votación. Es que no le dio la oportunidad al gobierno para demostrar un acto de poder de Quirós, como que era una especie de superhéroe que era capaz de controlar el Congreso. Este es el relato que, como te digo, quiso instalar Gonzalo Cordero, Max Colodro, eventualmente, que Quirós era el tipo, ¿cómo se llama ese ministro de Milei, eventualmente, como que tiene domesticado eventualmente el ciclo político del país. Esa era la idea. El problema es que esa cosa le está fallando porque no lo controla, ¿ya? Y en el momento que el gobierno empieza a llegar y ocurrírsele otras reformas legales, como puede ser el Código Minero, o el tema ambiental, o otro eventualmente, te empieza a llegar y justamente girar a cuenta de la expectativa que tienen los grupos políticos que están incidiendo en eso para apoyarlo o no apoyarlo, por así decirlo. Porque mucha gente se suma ganador. Entonces te apoyan una especie de desempeño legislativo, un proyecto legislativo en función de que creen que se va a aprobar igual. Pero en la medida que empiezan a ver el gobierno eventualmente fracasando en sus iniciativas legislativas, te va a cambiar las disposiciones también. Eso es una cosa que es real. Pero yo quiero volver atrás a una cosa que dijo Ariel y que tú preguntaste, que era el tema Perú, ¿te fijas, no? Y el tema de la región, ¿ya? ¿Cómo eso también influye en Chile? ¿Ya? Y yo te voy a decir, tú dijiste bien, Perú tiene una especie de divorcio entre su clase política o su juego político y su juego económico. Claro, porque no tiene clase media, ¿no? Y tiene un divorcio entre la costa y la sierra. Y esa cosa eventualmente hace que el país eventualmente está fracturado eventualmente. Y claro, se impone efectivamente Keiko Fujimori, pero era un gobierno que está por verse eventualmente cómo se puede llegar y consolidar, porque es un gobierno que de alguna manera, cuando su papá efectivamente fue presidente, eventualmente requirió suspender el Congreso y requirió un grado de violencia del cual generó la situación posterior. Entonces, las élites peruanas no apuestan al ciclo político, como tampoco las élites argentinas apuestan a su ciclo político. Eso es súper importante. Nosotros tenemos una clase media, un Estado y una democracia que no se puede dar ese lujo. Yo he tratado de explicar eso tantas veces. Este país eventualmente sin clase media, sin Estado y sin democracia, no es lo que somos. Por eso tú tienes a todas las élites apostando a estos contratos, leyes tipo Singapur, tipo China, por así decirlo, como el gran maná del futuro. No es Vigi eso. Vigi fue la desregulación, fue efectivamente el liberar efectivamente el mercado. Aquí, en cambio, es todo lo contrario. Esto es meter al Estado. Las élites chilenas quieren subsidio, quieren preventa, quieren de alguna manera que se les den beneficios que no se les den a los otros. La semana pasada tuviste a Ignacio Briones, efectivamente alegando en contra de la pequeña y mediana empresas actualmente que pedían subsidios perversos y que estaban deteniendo la posibilidad de desarrollo económico, pero no veía Ignacio Briones el tema de la rebaja tributaria como un subsidio perverso, no veía el IVA a la primera vivienda como un subsidio perverso, no veía la compensación por los rechazos de las resoluciones de calificación ambiental como un subsidio perverso, no veía la invariabilidad como un subsidio perverso, no, era a los chicos todo lo que ellos piden es perverso, con los grandes lo que ellos piden, eso es necesario para dar un salto para adelante, por así decirlo. Es así mismo, público, eventualmente lo que tienen las élites chilenas en este momento que son oficialistas
dando poca credibilidad respecto de lo que ellos pueden hacer hacia el ciclo para adelante. Y no es solo Perú. Oye, mira, Bolivia. O sea, Bolivia ha pasado meses, no sé cómo está en este momento, pero la verdad, cosa que pasó meses con una crisis política eventualmente como las que conocíamos siempre en Bolivia. Hoy día Colombia eventualmente tiene un cambio político, pero la verdad las cosas es que es un país que ha vivido de violencias endémicas por más de 70 años, por así decirlo, y que son capaces de alguna manera de resucitarse. Tú tienes una rivalidad argentina-brasilera en este momento que llega a lo personal, entre Milei con Lula, efectivamente. Y esa cosa eventualmente te genera un problema en la región que a nosotros, no es que nosotros podemos tomar palcos, por así decirlo, en realidad nos afecta y nos afecta de un modo efectivamente que va más allá de nosotros. Entonces ahí es donde Ariel dice, es que las encuestas ya no nos sirven. No, yo te voy a decir por qué no te sirven, pues Ariel. Porque tú has tenido élites públicas que han usado esas encuestas para llegar y ponerle un pie forzado a las expectativas del país. Entonces, como esas encuestas todas te están reflejando un pesimismo endémico del país y un malestar efectivamente que no se te va, no se te va, los gallos te dicen ya no puedo, no me sirven las encuestas como para poder llegar y generar la ilusión, ¿te fijas o no? Para cambiar las disposiciones. Tú la única manera que vas a cambiar disposiciones, Ariel, en este momento, es creando empleo, produciendo crecimiento y al mismo tiempo trayendo inversiones y generando seguridad. Si tú esas cuatro cosas no las haces, no hay encuesta que te valga, te va a reflejar el hecho de un desengaño, una insatisfacción y te van a pasar la factura. Entonces los gallos van a esconder las encuestas porque esa factura no la quieren pagar hoy día, quieren comprar tiempo. Entonces te meten eventualmente en reformas legales, te dicen que Quirós es un superhéroe, te empiezan a llegar y justamente a decir que no, oye, yo he tenido discusiones con Gonzalo Feito y con economistas, eventualmente que me empiezan a decir, en un año más van a venir unas inversiones que no hemos visto nunca, como que van a aparecer de la nada. Te empiezan a vender de que Codelco hay que venderlo cuando no estaba en el programa de Cast. Fíjate, no estaba en el programa de Cast vender Codelco y ahora vendamos Codelco. Eso es Bernardo Fontaine. Entonces los gallos en este momento están tratando de agarrarse de algo, de un conejo al sombrero, que no tienen, por así decirlo. Eso es lo que te quiero decir, nadie les cree. Entonces, ahí es donde aparece Lizalde diciéndole, volvamos a la reforma del sistema político. Tú ahí te das cuenta que ya no es solamente la derecha, no solamente son los sectores oficialistas, tú tienes a todo el mundo desesperado por retomar el timón que se le fue de las manos. Yo ese tema, yo lo encuentro demasiado evidente y grosero, por así decirlo. Y tienes a la Evelyn Matei, no solamente haciendo crochet, no, sino usando su programa radial, su tribuna, para pelear con un asesor parlamentario de Kaiser, ¿ah? Que llega y justamente lo denostan porque efectivamente se fue de madre en un video Sí. privado. O sea, se fue de madre en un video privado y eso genera una disputa entre youtubers y streamers en programas que me invitan a mí, ¿eh? Porque yo estuve en ese mismo programa de la cofradía el día anterior a que se produjo este crisis y me pedían disculpas porque ese mismo sujeto que es Italo Megna me había mencionado a mí comparándome con Renato Garín y tú comprenderás, a mí me comparan con Renato Garín y me sale azufre, por así decirlo. Pero lo que te quiero llegar y decir efectivamente para estos efectos es que tú tienes a la plaza entera huevona. Perdón que lo diga así tan vulgarmente. La tienes toda aturdida. La tienes aturdida y tratando de alguna manera de llegar y llenar. Y seamos sinceros, no está resultando nomás. Eso es lo que te quiero decir. Oye, hagamos una pausa y enseguida voy rápidamente con Ariel Llévenes porque hay otro tema también sobre la mesa, Ariel. El Banco Central no cambió la tasa de interés, la mantuvo en un 4,5 ante toda la volatilidad, digamos, ¿cierto?, que está en el mundo hoy día y por supuesto la inflación, entiendo que al parecer también está media controlada. No sé cuál es su impresión después cuando volvamos. Yo hago una pausa muy chiquitita, estamos absolutamente en vivo haciendo pensamiento propio hoy con Ariel Llévenes y con Tomás Jocelyn Hall. Como siempre me acompañan los doctores Franco Innocenti, Milton Inostroza y el doctor Oscar Lynch, que tienen una experiencia de más de 100 años en el ámbito de las enfermedades digestivas. Converse con ellos. Tienen una experiencia que ganaron en el extranjero, en nuestro país, y la ponen a su disposición de su caso. Lo comparan, lo analizan y encuentran la solución. El doctor Lynch, el doctor Innocenti y el doctor Inostroza. Lo esperan en Janequeo 375 en Concepción. Con PAPS, la calefacción de su hogar es simple, con un calor inteligente que aporta un calefactor PAPS, un calor eficiente también.
Están en calle Ongolmo, 23 en Concepción y toda la información www.paps.cl. Y un detalle, la próxima semana 20% de descuento en todos los calefactores apps. Ongolmo 23. Un electrocardiograma, un test de esfuerzo, un ecocardiograma que sea en Cardiobres. Lo esperan, San Martín 1459 en Concepción. Toda la información www.cardiogresSPA.cl. Y por supuesto nos acompaña Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuán. Ariel, voy con usted, Banco Central. Esto es confianza, esto es incertidumbre, ¿esto qué refleja? A ver, yo tengo la sensación primero de que todo el mundo sabe, o la gran mayoría comparte el diagnóstico de que estamos en un escenario de marcada desconfianza, de marcada incertidumbre, ¿ya? Sin embargo, pocos abordan la reconstrucción de esas confianzas, ¿no? No, Fíjese que, no, Ariel, no, si se aborda, lo que pasa es que tienes que llegar a la conclusión que requiere otro presidente nomás. Y que en realidad te equivocaste con, o sea, no tú, pero en el fondo el país nos equivocamos con Boric y con Kast. Ese es el problema central. Lo que pasa es que nadie quiere, todo el mundo quiere llegar y decir, ¿cómo lo resuelve? Ah, ¿cómo lo sé? Y te imponen las condiciones. Entonces yo te quiero llegar y decir, Ariel, yo no tengo cómo cambiarte un hecho. Por favor, acéptamelo. Kast es presidente y está en su primer año y está haciendo agua y probablemente va a llegar y quedarse consolidado en un nivel de aprobación semejante a su primera vuelta, 24% o 25% de los votos. Ahí va a quedar fijo. Yo no creo que el país es gobernable en esas condiciones y el gallo está encerrado en una disputa con su derecha más extrema y no suma a nadie en esa forma. Y además no está resultando el esquema. Así que por ende, yo no tengo cómo resolverle su dilema. Este es un gobierno que va a ser visto como produciendo un gran desengaño, manteniendo el malestar y trabado políticamente. Así que el factor político te va a subsistir, la economía va a seguir estancada y en el fondo se te va a anticipar la elección presidencial próxima porque ya tienes instalado como uno de los principales negociadores a uno tipo que tiene pretensión presidencial y que es el populista que vive en Alabama. Entonces yo lo que te quiero decir, que no tengo cómo arreglarte ese forro. Yo te tengo que llegar y sacar de ese forro. Y como sacarte ese forro, no te lo voy a sacar con Quiró, con Longueira, con Elizalde, con una reforma constitucional sobre el pelo, de los exámenes toxicológicos o el sistema político, o como la invariabilidad. O no. Eso no tiene solución así. es que ¿sabe lo que a mí me pasa? Que más allá de los nombres o de las personas o de los liderazgos unipersonales, No te queda me pasa otra, que pues, Ariel. Te me- corres siempre de ese tema. Lo quieres hacer impersonal. No es impersonal. Esto es muy personal. lo que pasa es que no hay No, si hay, capacidades no hay. Oye, cuando tú tienes tres elecciones individuales. con 9 candidatos, no, Ariel, cuando tú tienes 9 elecciones con 9 candidatos, tenés nombre. Si eso, lo que pasa es que no te gustan. Mala cueva, vas a tener que hablar con los güeyes que tenés. Mala cueva, vas a tener que hablar con los güeyes que tenés y vas a tener que hacer algo productivo de eso. Pero no puedes Pero seguir diciendo, oh, eres tú o hemos de esperar a otro. Oye, crece alguna vez, ya estamos viejos ya, pues, pero cortan. lo que pasa es que hay ciertas conductas que no aportan la confianza. Yo voy a dar un solo dato. Yo la semana pasada decía que la excusa, o no, la respuesta, porque digamos respuesta, aunque para algunos puede ser excusa, la respuesta que se dio para que los combustibles no bajaran de precio más rápido, yo dije fue una mala respuesta, ¿ya? Resulta que ahora con el tiempo a uno se le confirman esas cosas, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando hubo que subir los combustibles, se subieron inmediatamente, ¿ya? En función del vaivén internacional. Hasta ahí vamos bien, pero después por el vaivén internacional los precios caen y resulta que la explicación es que no se pueden bajar así de rápido como se subieron. Y no obstante, para este jueves estamos esperando de nuevo un alza así de rápido en función de cómo fue el escenario internacional.
Ariel, de ahí te voy a vaivenes. dar el Es muy ejemplo. Yo te voy a difícil decir la hoy confianza. día la elección se hace y vas a tener una elección entre Parisi con Boric o con Tomás Bodá. Yo lo que te voy a decir sinceramente, lo que te voy a decir sinceramente, yo te puedo asegurar que no hay nadie en el gobierno que crea que eso es un éxito político y no hay nadie en la oposición del mundo en que alguno de ustedes o yo nos hemos sentido en algún momento reflejado que crea que eso sea un éxito político. Eso va a ser simplemente otra profecía, otro desastre anticipado, otro fracaso, efectivamente. Si yo lo que te quiero decir, yo te voy a pedir un favor. Deja de llegar y decir que no hay nadie, porque hay. Lo que pasa es que no te gustan. Entonces lo que te No, pasa efectivamente es pero que tuve en esa el actitud respaldo de vas a ese quedar como alguien. virgen necia, eso es lo que te quiero decir. Virgen necia, simplemente lamentándote perpetuamente. Es como una especie de enfermedad crónica que vas a tener. Es Yo lo que me terrible. pregunto, Tomás, es detrás de ese alguien, ¿quiénes son los que No, el detrás, es sustentan que eso? eso se produce, Ariel. Sí, oye, el quién te voy a explicar, detrás de ese alguien te voy a explicar, es el país. Tú, el próximo presidente o el presidente que sea, el actual, lo que sea, tiene que lidiar con los güeyes que tiene, con el país que tiene. Tú no puedes cancelar a mitad del país, culparlo de tus males. Eso es lo que hemos tenido con Boric, eso es lo que hemos tenido con Cast, eso es lo que hemos tenido también con Bachelet y Piñera, para que tú sepas. 20 años haciendo esa tontera. Un alternativismo político que no da el abasto porque los distintos grupos no tienen equipos humanos capaces para copar el sector público del modo de hacer un buen gobierno. Tiene que ser un solo presidente que arbitre el conjunto del sistema. Usted tiene que tener un presidente, primero que nada, que tenga un diagnóstico de que tiene que romper el empate. No puede gobernar con una minoría. No puede ser un presidente de derecha o un presidente de izquierda. Tiene que llegar y crearlo desde otro lado. Y tiene que ser un presidente que tenga suficiente, efectivamente, diagnóstico, experiencia y testimonio que le permita articular eso. Tiene que tener arbitraje. Tiene que tener arbitraje. Y tú comprenderás que Cast en estos meses ha demostrado no tener arbitraje. Si yo lo que te quiero llegar y decir es que deja de creer que no tenemos esas condiciones. Las tenemos. Lo que pasa es que un conjunto de gente como tú, cuando llega el momento de los cubos para hacer estas cosas, te dicen, no, esto veámoslo más adelante. Y cuando lo vemos más adelante, decir, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Córtala. Sí. Ariel. No, no, compartiendo algunos rasgos. A mí lo que me preocupa es que hoy el mundo es tan complejo, Tomás, que es muy difícil, a mi juicio, naturalmente imposible casi, encontrar en un liderazgo unipersonal Yo con ese criterio alguien estás que cagado. sea capaz de Entonces no te coordinar todas conviertas. las variables. Entonces no Ese de es el punto. opiniones. Entonces resérvate, haz lo que... a mí lo que me molesta son la gente que lleva sus plata afuera eventualmente y quieren seguir interviniendo en el ciclo político chileno. Me daría lo mismo que se fueran. Pero si se van a ir y siguen influyendo en Chile y llegan y justamente se les ocurre efectivamente estratagemas eventualmente que son, dependen simplemente de que nos fagocitamos entre nosotros, en realidad yo los creo realmente parasitarios. Yo lo que te voy a decir a ti, si tú crees que esto no es posible, imagínate lo que fue Europa con Hitler o lo que fue en la Primera Guerra Mundial. No les quedó otra alternativa que enfrentar esa realidad. No sacas nada con llegar desde Concepción más encima, desde Concepción por más amor a Dios, porque ni siquiera estás hablando de otro lugar, desde Concepción por amor a Dios, de decir no tenemos a nadie. Es como si estuvieras en Coquimbo en este momento, estuvieras en Vallenar con todos los temporales y decir, oh, no tenemos a nadie. Oye, Córtala. pero a ver, mira, no sé, Ariel, te deseo, mira, me quedan 5 minutos de programa, 5 minutos, redondea esto, sobre todo el tema de la preocupación que yo manifestaba respecto al 4,5, el Banco Central no cambió la tasa, te preguntaba si esto es confianza, es desconfianza, ante la incertidumbre internacional. A ver, 30 segundos porque después para cerrar tengo otro tema para plantearle a Tomás. No, a ver, respecto a lo del Banco Central, yo diría más bien que es la expresión de la estabilidad en la cual nos encontramos, ¿ya? Una estabilidad a la baja, ¿ya? Pero bastante, a veces digo que la estabilidad es buena para bien y para mal, dependiendo
de donde uno está, ¿ya? Si nosotros tuviéramos una estabilidad donde todos los meses estamos al 5 o 6% de crecimiento, por favor, quedémonos así, ¿ya? Pero hoy en día creo que las cifras no se mueven en términos de tasas porque aparentemente nos hemos ido casi acostumbrando a esta mediocridad en términos de crecimiento, en términos de tasas, ¿ya? Sin embargo, lo bueno dentro de esa estabilidad es que aparentemente la inflación está mostrando menos presión todavía, ¿ya? Y eso a pesar del escenario internacional, ¿ya? Sin embargo, por esa razón creo que el Banco Central actúa con la cautela de no mover más variables y mejor de sostener lo poco que hay todavía hasta ahora. Esa es Gracias, mi impresión. gracias, Ariel. Oye, Tomás, mira, te quiero llevar a un día 24 de enero del año 2021. 24 de enero del año 2021, plena pandemia. Toma un avión, eh, entiendo, personal de uno de los clubes acá de la zona, el arzobispo de la época, Fernando Chomalí. Sobrevuela la zona y la bendice, ¿ya? Para realizar un acto de exorcismo. Eso ocurrió, el vuelo duró 20 minutos, ¿ah? Está en la historia, googleenlo. Esto ocurrió, como señalo, un domingo 24 de enero del año 2021. Con todo el escenario y la palabra forro que tú usaste, Tomás, fíjate que habrá que esperar el día viernes 21 de agosto. Estoy mirando el calendario, ¿ah? Viernes 21 de agosto, cuando el cardenal hoy día, Fernando Chomalí, entregue una carta a el mundo de los empresarios en nuestro país, con un mensaje de la Iglesia Católica. Eh, en este nivel, digamos, ¿cierto? Ya estamos implorando para que esto cambie, para que esto mejore. Ojalá funcione, ojalá funcione. Una carta a los empresarios será leída por Fernando Chomalí, cardenal, al mundo empresarial. Vamos a estar atentos, Tomás. Oye, te voy a explicar muy breve, porque creo que estamos terminando el programa, pero muy breve. Tú ya sabes mi opinión de Fernando Chomalí. Yo no tengo buena opinión de él. Creo que además ha sido un error. Creo que además es un actor más político que espiritual. Y además creo que no hace bien su pega, actualmente, que tiene que ver con la iglesia y tiene que ver con la crisis que ha tenido la iglesia en los últimos 20 años en Chile, eventualmente, que requiere otro tipo de enfoque, por así decirlo. Así que ya sabes mi opinión, pero tu comentario y tu pregunta coincide con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento en el Senado americano, que tienen citado a Anthony Fauci actualmente y que lo tienen por las cuerdas. Y lo tienen por las cuerdas precisamente porque el tipo, aparte de haber sido objeto de un indulto por parte de Biden, eventualmente de supuestos delitos que habría cometido en el ejercicio de su cargo, además, el tipo se está amparando en la quinta enmienda para no responder preguntas que lo pudieran llegar y hacer perjurar eventualmente de modo de que no esté cubierto por ese indulto en este momento. Entonces tú tienes todo lo que son actores políticos de los últimos años, de ese año, de esa epidemia, eventualmente que están controvertidos hoy día y que son la base de la disputa política entre populistas y mainstream o los actores institucionales eventualmente en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, iguales. Están todos controvertidos. Entonces da lo mismo en qué lado estés. Ciertamente yo no soy de derecha, así que por lo tanto yo podría tener más simpatía por lo que te representó Fauci y todo lo demás, pero en realidad veo eso y veo al mismo tiempo el incentivo que tiene Trump y esa derecha eventualmente llegar y colocar eso arriba del tapete hoy día cuando le está yendo mal al gobierno de Trump eventualmente en popularidad, está perdiendo efectivamente condiciones como para poder proyectar su gobierno para adelante. Entonces el tipo necesita este tipo de crisis para distraer, por así decirlo. Lo mismo pasó con Irán y otro. Bueno, Chile está igual. ¿Qué quieres que te diga? Estamos igual. Tú tienes un gobierno que acaba de llegar y justamente pedirse las renuncias a un subsecretario de Hacienda, ¿no es cierto? Porque le fue mal en un examen. ¿Cómo responde? Responde dos cosas este gobierno. Este gobierno, por un lado, llega y dice que le van a tomar un segundo examen. Y además, Kass sale diciendo que eventualmente promueve una reforma constitucional para que las autoridades pierdan sus cargos públicos en caso efectivamente de consumo de drogas. Pero tú te das cuenta de la distracción, tú te das cuenta del juego. O sea, el juego es distraer porque en realidad no quieren cumplir
lo que es lo que prometieron. Un gallo que está comprometido en eso se tiene que ir. Le pidieron la renuncia, entonces Quirós se queja que le están revolviendo el naipe eventualmente en su gabinete y lo defiende. Bueno, igual como los jueces que tienen licencias falsas y que la misma presidenta de la Corte Suprema exigió de que se cobrara ese fraude, por así decirlo, ahora aparecen diciendo que en realidad no hay que pedirles la renuncia, deben continuar. Y lo mismo pasa con Calixto, y lo mismo que pasa con todos estos personajes. Es una vergüenza, es una vergüenza. Y lo que está ocurriendo en este momento es que eso está ahora dando tu confiabilidad en el gobierno y en las instituciones, porque nadie puede confiar en nadie. Ese es el problema. Oye, y el que dijo también, similar a lo que tú estás planteando, fue Rodrigo Alvarado. Además, producto independiente del tema del subsecretario, sino que por los seremis. Si esto ya va en el número acercando al número 30, entiendo, de los seremis que han tenido que renunciar por A, B, C motivo. Y bueno, dice, ya es hora, dice Rodrigo Alvarado, honesto, fue el primero, hizo campaña de Katz, no fue considerado, él tampoco se ofreció por razones naturales, ¿cierto? Por ningún motivo. Y hoy día le dice al gobierno, oiga, ya llegó el momento en que explique todos los errores que está cometiendo. 10 segundos y nos vamos, Tomás. O sea, Chile no tiene 3 o 4 equipos que se puedan alternar en el ejercicio del sector público. Eso es lo que estoy diciendo. Tiene un solo equipo, tenemos 20 millones de habitantes y tenemos buena gente. Si yo lo que estoy diciendo es que necesita un presidente que los arbitre para que lo mejor surja. Y no las Mara Sedini que dicen que eventualmente la han engañado. No lo otro que dice, tómenme de nuevo el examen de pelo. No lo otro que llega y dice, no, es que es culpa de Boric, no es culpa mía. No es que Bernardo Fonteno, los ex constituyentes, que... No, necesitamos gente de calidad, pero no lo vas a tener así. Eso es lo que te digo. No tiene solo, oye, o sea, el problema de Ariel no es que no hay una persona, un liderazgo personal. No, el problema de Ariel es que el cuento que nos han vendido hasta ahora, que podemos terminar en cualquier cosa, no está funcionando. Bueno, oye, nos vamos, director. Agradecemos la atención de nuestros telespectadores que siguen estas conversaciones absolutamente en vivo en la señal 23 Claro BTR. Solo un detalle que no quiero que se pase por alto, a pesar de todo este ambiente, curiosamente el Partido Republicano está en plena campaña, en plena campaña. Eh, bueno, ese tema lo conversaremos dentro de los próximos días. Oye, nos vamos en nombre de los calefactores PAPS, www.paps. La próxima semana 20% de descuento en todos los calefactores. Nos acompañó Cardiogres. Cuide su corazón. Recuerde que un electrocardiograma, si usted es FONASA nivel 1, vale 3.740 pesos. San Martín, 14.59. Estuvo con nosotros también el equipo completo del doctor Innocenti, el doctor Lynch y el doctor Inostroza, que se ponen a su disposición cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva. Converse con ellos en calle Janequeo, 375 en Concepción. Y el auto, la camioneta, su flota de vehículos, encárguela a Automotriz Pochar. Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. Un abrazo grande para mi director. Muchas gracias por la atención. Que estén bien. Mañana hablamos de salud. Que estén bien. Chao. Adiós. Hasta luego. Cariño, saludos a Patricio Lynch. Chao, chao, un Chao, abrazo. chao, Que estén chao, muy Ariel. bien. Chao, Nos vemos. chao. Chao, chao. Chao.